Vamos a hacer ahora un problema también de Brighton. Este es multietapas y corresponde al ejercicio 133 del capítulo 9 del Sengel. Aquí ustedes pueden observar, tenemos dos compresores. Aquí va a entrar el gas y cuando salga de este compresor va a entrar a un enfriador que lo que hace obviamente es enfriar el gas para que la temperatura de 3 al ingreso del otro compresor sea la misma que la temperatura de 1. ¿Ya? De esta manera se logra aumentar la eficiencia de usar un solo compresor para elevar la presión del gas. Luego tenemos una etapa de regeneración. Esto pasa a la cámara de combustión y luego pasa a dos turbinas, digámoslo, a una etapa de expansión de dos etapas. ¿Ya? La idea de esto es recalentar el gas para aumentar también la eficiencia del ciclo. Y luego, como ya vimos en ejercicios anteriores, aquí se incluye un enfriador ficticio para dar el ciclo y estudiarlo. Vamos a hacer el diagrama de este ciclo. Vamos a tener aquí la entrada al primer compresor. Tenemos una expansión. Va a salir en 2. Luego hay un enfriamiento a presión constante. Y como les decía, la idea es que esta temperatura sea la misma para el punto de ingreso al otro compresor, que es 3. Luego hay una expansión nuevamente. ¿Ya? Si, como dice el problema, que generalmente es así, las relaciones la relación de presiones en los dos compresores es la misma, aquí vamos a tener también la misma temperatura de salida en 4. Luego viene un calentamiento en el regenerador hasta el punto 5. Luego viene un calentamiento en la cámara de combustión hasta el punto 6. Luego tenemos una expansión isentrópica hasta el punto 7. Luego tenemos un recalentamiento hasta el punto 8. Y luego tenemos una expansión isentrópica hasta el punto 9. Luego tenemos un enfriamiento en el regenerador hasta el punto 10. Y luego tenemos, bueno, aquí me quedo chueco, pero tendríamos luego el enfriador ficticio hasta el punto 1. Ya recuerden que aquí tendría un calor de entrada, que es la cámara de combustión, y tendría otro también aquí en el recalentamiento. Tenemos un trabajo de entrada en los compresores acá y trabajo de salida acá. Ese es el diagrama del ciclo. Analicemos ahora qué es lo que nos está pidiendo este problema. Este problema nos está pidiendo la eficiencia térmica del sistema. Recuerden que la eficiencia térmica del sistema para un ciclo de potencia es lo que está saliendo, que es trabajo neto o potencia neta, dependiendo si está por unidad de tiempo, partido por el Q de entrada, que es lo que tenemos que obtener. Vamos a hacer el análisis primero de los
datos que necesitamos y luego le vamos a colocar números. Si nos están pidiendo el trabajo neto, ya sabemos que es el trabajo de las turbinas menos el trabajo de los compresores. Vamos a tener dos turbinas. Vamos a llamar 1 y 2. Que son los dos compresores y las dos turbinas. Entonces vamos a hacer primera ley en las turbinas. Vamos a tener en la primera que entra 6 y sale 7. Y vamos a tener aquí un trabajo de turbina 1. Si ustedes aplican primera ley, va a quedar que el trabajo de turbina es H6 menos H7. Y como estamos trabajando con gases, puedo reemplazarlo por el calor específico a presión constante por la diferencia de temperaturas. Lo mismo va a pasar con la otra turbina, solamente que aquí entra 8, sale 9. Voy a tener el trabajo de turbina 2. Al hacer la primera ley me queda lo siguiente. Eso es lo que queda para las turbinas. Veamos ahora la primera ley. En los compresores. Tenemos que en un compresor entra 1, sale en 2 y aquí yo estoy incluyendo un trabajo de compresor 1. Si ustedes aplican primera ley, vamos a tener H2 menos H1 es igual a CP T2 menos T1. ¿Ya? Bueno, ustedes se podrán dar cuenta que estamos trabajando solamente en la entalpía, por lo tanto todos estos cálculos están en base a masa. Ya estarían con letra minúscula, lo que pasa es que como yo escribo imprenta y el lápiz que estoy usando no me acompaña, no tengo muy buena transferencia de la escritura a la pantalla. Vamos a ver el otro compresor. Tenemos que entra 3 y salen 4. Y aquí tenemos un trabajo de compresor en 2. Este es el 1. El trabajo de compresor en 2 sería H4 menos H3 T4 menos T3. Por último, necesitamos el calor de entrada. Primera ley en los calentamientos, en los calentadores. Vamos a tener un calentador que es la cámara de combustión, que entra 5, sale 6 y vamos a tener un Q de entrada 1. Aplicando primera ley, les va a quedar H6 menos H5, que es lo mismo que decir C sub P T6 menos T5. Y en el recalentamiento, ustedes tienen que entra 7 y sale 8.
y aquí también tengo un Q de entrada en 2. Disculpen, esto es al revés. Y ahí tenemos las ecuaciones que tenemos que ahora cuantificar. Vemos entonces cuáles son los datos. En la entrada, dice, del sistema, tengo que la presión 1 son 100 kilopascales. La temperatura 1 son 17 grados Celsius, que equivalen a 290 Kelvin. Tenemos que la relación de compresión, disculpen, la relación de presión, que también se llama relación de compresión en los compresores, es 4. Sabemos que Q de entrada en 1 vale 300 kJ partido por kilogramo, y en el otro calentador también. Además, como les había comentado, la función del enfriamiento del interenfriador es llevar el gas a la temperatura de ingreso del primer compresor. Por lo tanto, la temperatura 1 es igual a la temperatura en 3, que son 290 kilopascales. Disculpen, 290 Kelvin. ¿Qué otra cosa sabemos? Dice que el regenerador opera perfectamente al aumentar la temperatura del aire frío en 20 grados Celsius. ¿Ya? Eso significa que desde que entra, o sea, desde que sale el gas del compresor, del último compresor, pasa por el regenerador, aumenta en 20 grados su temperatura. Eso significa entonces que la temperatura de 5, que es la salida del regenerador para los gases fríos, va a ser la temperatura de entrada, que es 4 más 20 grados. Ahí tenemos la información para el desarrollo del problema. Vamos a usar entonces las relaciones que utilizamos para los gases. Recuerden, siempre cuando estemos trabajando con procesos de expansión o compresión isentrópicas o politrópicas, ¿ya? Podemos usar la relación entre temperaturas y presiones, que es esta, para poder despejar la temperatura 2. ¿Ya? P2 es mayor que P1, por lo tanto aquí voy a tener la relación de presiones, el K, que es 1.4 en este caso. Si ustedes calculan eso, les va a dar 430,94. Lo mismo podemos hacer con la temperatura 4 y 3, que es el otro compresor. Pero nosotros sabíamos, digámoslo, podíamos haber hecho ese análisis previo, de que este valor que está acá es el mismo del de arriba. Por lo tanto, T4 nos iba a dar igual que T2, que es 430,94. Ahí tenemos dos temperaturas
Y sabemos que en la salida del regenerador T5 era T4, que es la entrada, más 20 grados. Por lo tanto, voy a tener que la temperatura 5 es 450,94. ¿Ya? Y ahí tendría 4 temperaturas. Me están dando los calores de entrada. Eso es obviamente para poder sacar algunas temperaturas. Habíamos descrito que el calor de entrada 1, que era en la cámara de combustión, va a ser C sub P T6 menos T5. Eso significa entonces que T6, si ustedes despejan, va a ser Q de entrada 1 dividido en el calor específico más T5. No voy a colocar las unidades, esto va a dar en Kelvin. 300 era el calor de entrada, el C sub P 1.005 más 450,94. Ustedes hacen ese cálculo y le va a dar 749,45. Ya, el valor del calor específico de 1.005 lo vamos a usar cuando nos digan que estamos usando los calores específicos constantes a temperatura ambiente. Si nos dan otra temperatura, la tendríamos que ir a buscar de tabla. Ok. Ya teniendo la temperatura 6, puedo meterme entonces a analizar la turbina, la primera turbina. La relación de presiones que se cumplen los compresores, que es 4, debería cumplirse también para las turbinas, ¿ya? Así que vamos a hacer la relación entre temperatura y presiones. Lo mismo, el mismo comentario que le hice con el calor específico se cumple para el K. El K es 1.4 cuando trabajamos a temperatura ambiente, o cuando consideramos el aire que está a temperatura ambiente. Y si nos dan una temperatura distinta, tendríamos que buscar el K en tabla, ¿ya? Eso va a estar especificado en caso de que se solicite usar otro K u otro calor específico. 7, la temperatura en 7 nos va a quedar T6 dividido en la relación de presiones elevado a K menos 1 partido por K. T7 va a quedar 749,15,45 dividido en 4. Si ustedes hacen ese cálculo, les va a dar. Aquí tenemos la temperatura 7. Necesitamos la temperatura 8. ¿Dónde podemos sacar eso? En el calor, con el calor de entrada en 2, que habíamos escrito, era Cp T8 menos T7. Eso, si ustedes despejan, queda que T9, disculpen, T8 es igual al Q de entrada en 2 partido por Cp más T7. Esto es 300. Me estoy saltando un poco el tema de las unidades, pero los resultados deberían dar en la
unidad de temperatura absoluta. Si ustedes hacen ese cálculo, le da 802,85. Ya teniendo la temperatura 8, puedo entrar en la otra turbina y usar la relación de temperaturas para un proceso isoentrópico. ¿Ya? Recuerden que si fuera un proceso politrópico, el valor de K cambia al valor de N, que lo dan en los problemas que consideran procesos politrópicos. ¿Ya? Esto aquí me voy a saltar un poco el reemplazo de valores, pero si ustedes despejan el T9, les va a dar 540,28 Kelvin. Ya, ahí ya tenemos todas las temperaturas, así que solamente falta reemplazar. Tenemos que el trabajo de turbina 1. Ya, yo voy a hacer el cálculo de los trabajos completo. ¿Ya? Porque si ustedes reemplazan en la ecuación de la eficiencia, los calores específicos se van, pero voy a hacer el cálculo completo de los trabajos. Tendríamos el calor específico. Voy a saltar nuevamente las unidades, las temperaturas correspondientes. Y esto les va a dar 4. Ya, todos estos resultados están en kilojoule partido por kilogramo. El trabajo de turbina 2, que quedaría 1005. Bueno, y el compresor 2 va a dar igual porque tiene el mismo rango de temperatura. Por último, el calor de entrada, que sería la suma de los dos calores que nos dieron en el enunciado. En total serían 600 kJ partido por kilogramo. Ya, ahí están todos los trabajos y todo y el calor de entrada. Simplemente ahora vamos a reemplazar en el cálculo de la eficiencia térmica. Vamos a tener la suma de los dos trabajos de turbina. La suma menos los dos trabajos de turbina, de compresor, disculpen. Y todo eso dividido en el calor de entrada, que son 600. Esto les da un resultado de 37,8% de eficiencia.